salvación con celo, porque es lo único grande que baja en la tierra, lo único eterno, lo único que realmente vale la pena pelear. Por eso vale la pena luchar. En Ezequiel 33:12, un poquito más adelante, Ezequiel 33, versículo 12 y el versículo 18. Ezequiel 33, verso 12. Y tú, hijo de hombre, está hablando contigo y conmigo. Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, a los hijos de tu pueblo, gente del pueblo de Dios, hijos del Señor. El Señor no le llama hijo a ningún impío. Dios les bendiga a todos. Vamos a leer en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 12. Dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Vamos a hablar de este pasaje, de lo que es 2 de Timoteo 2, 2:12, donde la gente como Gigi Ávila y todos lo que se dicen los arminianos que creen que la salvación se pierde, estamos tocando este punto de la negación del cristiano como pérdida de salvación. Si un cristiano niega al Señor, pues pierde la salvación. Este hombre dice que es lo único que nosotros podemos pelear, es algo que vale la pena pelear por la salvación. Él hacía una mezcla entre salvación y recompensa, entre lo temporal y lo eterno. Ya lo dijimos que él hacía anacronismo, mezclaba los tiempos. Ahí dice que cuando le habla a Ezequiel, que le está hablando a usted y a mí, dice. No, le está hablando le dice hijo de hombre, le está hablando a Ezequiel. Dios le está hablando a Ezequiel. Le está dando una profecía para el pueblo a Ezequiel, no le está hablando a la iglesia. Y eso es lo que este hombre hacía, que era mezclar. Mezclar, es toda una mezcla. Sabemos que la Gran Babilonia es mezcla, Babel es confusión. Entonces se hace las mezclas y sale por resultado salvación por obras. Entonces, decía que es por lo único que vale la pena pelear. Acá el apóstol Pablo también en 2 de Timoteo está hablando de pelear la buena batalla de la fe. Dice ahí, también él dice, he peleado la buena batalla, me espera la corona. El apóstol Pablo también habla de acá de batallar, habla de ser un soldado, habla de ser un luchador, habla de ser un labrador. Y es una carta pastoral la cual el apóstol Pablo le anima a Timoteo a que va a tener una recompensa por su trabajo. Pero no habla de salvación, no está hablando de pérdida de salvación por no hacer el trabajo. Eso es lo que este hombre mezclaba, la salvación con la recompensa. Él decía que si una persona no sirve al Señor se va al infierno, porque él mezclaba lo que es la salvación con la recompensa. Entonces leemos este pasaje que dice, si sufrimos también reinaremos con Él, si le negáramos Él también nos negará. Pero la palabra acá es negar, es sería el kit y la columna o el núcleo de lo que es la pérdida de salvación para la gente como este hombre que creían o creen en la pérdida de salvación, que si un cristiano niega a Cristo, pierde la salvación. La salvación desde ya no se pierde bajo ningún punto de vista. Desde ya entendemos que el Hijo de Dios, ahí dice también en esa partecita, dice que le hablaba que el pueblo eran hijos, a los hijos de tu pueblo. Y el que es hijo, cuando habla de hijo, el hijo nunca deja de ser hijo. Es imposible dejar de ser hijo de un padre o de una madre, ¿no? Eso es imposible, es algo natural que ya, como decimos que la salvación no se pierde porque el hombre no puede volver al vientre de la madre, hablando del nuevo nacimiento allí con Juan y Nicodemo, que Noé no podía salir del arca porque Dios mismo había cerrado la puerta. El cristiano, por más que quiera ir al infierno, no puede, es imposible, porque ya fue salvado, ya fue justificado, ya se le pagó la deuda. Es como que alguien nos paga la deuda y nosotros
queremos que esa deuda siga siendo deuda y no puede, porque ya está pagada la deuda. El cristiano, por más que quiera, no, ya no puede ir al infierno. Por más que quiera. Por más que se rebele, no puede ir al infierno. Eso es lo que proponía y proponen los de Pérdida de Salvación, que un cristiano cuando niega al Señor o se rebela con el Señor o no quiere hacer la obra del Señor va al infierno. Esa es la oscuridad. ¿Por qué? Porque no leen el contexto y no tienen una visión clara de lo que es la salvación. Primeramente el apóstol Pablo está hablando a Timoteo, un pastor, y le está dando instrucciones y mandamientos de cómo debe conducirse en la casa del Señor. Entonces encontramos esta palabra, si alguno le negare, como dice acá, si le negaremos, Él también nos negará. Hay un sí, que ese sí es un sí condicional. Si haces esto, es como, no sé, decirle a un hijo, si barres la casa, vas a poder ver tu programa favorito. Ese sí es condicional. Si cumple con la tarea, va a poder ver su programa favorito en la televisión. Este sí es condicional para recompensa. O sea, no es para... Es como decirle a un hijo, si no barres la casa, vas a dejar de ser mi hijo. Es algo imposible, es algo que no se puede. No. Por más que... el padre obviamente no va a querer, pero por más que el padre quiera, no se puede porque es el hijo. Es algo que va a durar siempre, digamos, nunca va a dejar de ser hijo de su propio padre. Entonces, este sí condicional es para recompensa, no es para salvación. Es como ellos piensan que dice, si sufrimos también reinaremos con Él, si le negáramos, Él también nos negará. Ellos quieren decir, quieren pensar y quieren transmitir que si nosotros le negamos, el Señor también nos negará, pero nos negará para condenarnos. Ellos piensan que nos va a negar para condenarnos. Lo que hace el Señor es negar la recompensa. Es lo mismo que hablamos del niño, que el padre le da un mandamiento y le pone una condición. Si barres la casa, vas a ver tu programa favorito. Y si el niño no barre la casa, no va a poder ver su programa de televisión, pero no va a dejar de ser hijo, ni el padre lo va a echar de la casa. Simplemente el padre le dio una tarea con la promesa de una recompensa. Esto es lo mismo, porque dice, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Quiere decir que si nosotros le negamos al Señor, no vamos a reinar con Él en el sentido porque hay recompensas, hay lugares que el Señor tiene preparado para nosotros. Distintas posiciones, recompensas, que si nosotros pudiéramos ver y entender lo que es el mundo espiritual, que es mucho más real que el natural, realmente muchos nos pondríamos a trabajar mucho más arduamente por amor a Dios y porque recibiremos la recompensa. El niño tiene el deber de barrer la casa, pero si sabe que va a ver su programa favorito, realmente va a haber una motivación interna extra, digamos, se puede decir. Bueno, lo que el apóstol Pablo le decía a Timoteo, que si Timoteo llegara a negar al Señor, iba a perder la recompensa. No es que iba a perder la salvación, iba a perder la recompensa. Eso es lo que pasa cuando nosotros negamos, que ahora vamos a ver la palabra. Entonces vemos acá que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Nos llamó no conforme a nuestras obras, no por méritos somos salvos. No hay ningún mérito para ser salvos. Entonces, estamos hablando del contexto de lo que encierra este versículo o este texto en sí, para ver que el apóstol le está animando a sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo a Timoteo, su hijo amado. Entonces podemos ver
Eh, salvo no por obras. En 1.12 dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito eh, en aquel día. Padezco esto, dice el apóstol, por lo cual padezco esto. O sea que él estaba sufriendo padecimiento, encarcelamiento, soledad, pero él dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído. Entonces le está hablando de padecimiento, de sufrimiento, de penalidades a Timoteo, lo cual dice, el apóstol le dice a Timoteo que va a recibir una recompensa, que hay una recompensa, no está hablando de pérdida de salvación, que si Timoteo no cumple con su misión o con su ministerio va a ir al infierno. No, lo que le está diciendo es que va a perder la recompensa. Por eso es una carta pastoral. Es una carta pastoral. 2.1 dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Podemos ver lo que es 2.1 de Timoteo, que es un esfuerzo, es que se haga él poderoso en el original, en el griego dice, hacete poderoso, hacete fuerte, esfuérzate en la gracia. O sea, que cobre ánimo, si una manera de decir, entre comillas, que se infle, que tome coraje para en la gracia del Señor. ¿Por qué en la gracia? Porque él ya sabía que estaba salvado. Y como se dice que los salvos siempre salvos no hacen nada, pecan deliberadamente, que son un verdadero, que no dan testimonio, etc. Lo cual es totalmente falso, es a la inversa. Uno cuando entiende que la salvación no se pierde, uno siente libertad para estudiar la palabra y servir a Cristo con toda la energía, porque sabe que le espera el cielo. Que hay una persona que no sabe que si se salva o va al infierno y dice, ¿para qué me esfuerzo tanto si a último momento voy a perder mi salvación? Muchos se desaniman de esa manera porque a mí me ha pasado. Gracias a Dios, siempre lo hice con alegría, pero hay lapsos, hay momentos, hay crisis interna, como le pasó a Juan el Bautista, que llegó a desconfiar, o a la duda, mejor dicho, dudó, dijo, realmente eres tú el Mesías, el que iba a venir. Entonces Jesús le manda un mensaje por medio de sus discípulos que le cuenten a Juan el Bautista las cosas que estaban pasando por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el cristiano sufre dudas internas. Y más cuando se cree que la salvación se pierde. Claro, un esfuerzo, un pastor, 30 años, o cualquier ministro o cualquier cristiano, de ser fiel al Señor y en el último tiempo falla, se desanima y retrocede, como dice el Señor. Si alguno retrocediere no agradará a mi alma. Y pasa mucho eso también, de que los hermanos retroceden. Pero no quiere decir que pierden la salvación, significa que no agradan al Señor, que pierden las recompensas, que pierden eso que... Porque ahora vamos a estar viendo que es todo un trabajo para recompensar. Por eso Gigi Ávila decía que hay que trabajar para ganar la salvación. Es falso totalmente. Nadie puede... El único que trabajó, digamos, si se puede decir, entre comillas, fue el Señor Jesucristo. Él sí ganó la salvación por nosotros. Él pagó la deuda por nosotros, trabajó para nosotros, digamos, si se puede decir. Si alguien paga la deuda por nosotros, es porque ese alguien trabajó para ganar ese dinero y pagar mi deuda. Nosotros no tenemos que trabajar. Cuando se nos paga la deuda, nosotros no trabajamos, simplemente recibimos ese don, esa gracia, ese regalo. El que trabajó fue el Señor Jesús. Ahora nosotros, si trabajamos, es para recompensa, porque el Señor nos quiere recompensar. El Señor quiere que darnos esa corona
darnos esas recompensas. Entonces, dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Le dice, esfuérzate porque ya sabía que era salvo, pero Timoteo necesitaba, como todo discípulo, necesita ánimo de su maestro, de aquel que le adoctrina. Entonces necesita ese ánimo. No hay nada más reconfortante que recibir el ánimo del maestro que nos enseña la palabra, alguna palabra que nos reconforta y nos anima a estudiar más y a seguir adelante y perseverar en la doctrina en el sentido de no bajar los brazos, no perseverar para ser salvo, porque eso es una ridiculez. Porque nadie puede tener esa perfección, la perfección que tuvo Jesucristo, de ser santo 3 veces santo y caminar entre nosotros llenos de gracia y de verdad. Entonces, podemos ver, después en el versículo 3 dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. El apóstol Pablo le dice que sufra penalidades como buen soldado de Jesucristo. Que participe de los sufrimientos, de las adversidades en compañía. Significa la palabra, el origen de la palabra, en compañía. O sea, juntamente con Cristo, juntamente con el apóstol Pablo, él también se tenía que, digamos si se puede decir, asociar a esas penalidades, como buen soldado de Jesucristo. Como buen soldado de Jesucristo. Ahora, él está hablando a un pastor, está hablando a un soldado de Jesucristo, alguien que está en la milicia del ejército de Cristo. Entonces dice, dice el versículo 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Cuando dice de sufrir penalidades, dice sufrir aflicciones, o sea, sufrir aflicciones. Quiere decir que el cristiano sufre aflicción, o sea, momentos difíciles, los cuales tiene que superar. Una aflicción es algo muchas veces como un dolor en el pecho, porque tiene que enfrentar algo difícil de resolver. Entonces eso es una aflicción y produce una opresión en el pecho. Entonces el apóstol le dice que él también sufría esas penalidades. Cristo pasó por sufrimiento, Cristo padeció la cruz. Entonces él lo anima, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Lo está animando a que se haga fuerte, a que se haga potente, porque que infle el pecho, porque va a enfrentar aflicciones, o sea, momentos difíciles. Pero eso no quiere decir que va a perder la salvación. Él está hablando de, ahora cuando termina de decirle todas esas cosas, le dice que va a vivir con el Señor, que va a reinar con el Señor, y que el Señor permanece siempre fiel y que la salvación no la va a perder bajo ningún punto de vista. Entonces dice, otra de las acepciones de la misma palabra, sufrir penalidades, significa atravesar adversidades. Le dices, tú pues atraviesa adversidades como buen soldado de Jesucristo. Un soldado tiene que dejar, por eso dice la palabra, y ahí está hablando el Señor, cuando dice en 10:32, 33 de Mateo, que aquel que me niega delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre y de los ángeles, le está hablando a los apóstoles y le está hablando de la misión, de la comisión que tienen de predicar el Evangelio. Queriendo decir lo mismo que acá le dice el apóstol Pablo a Timoteo, que si alguno le niega, el Señor también le negará. ¿Pero qué le negará? La recompensa, no la salvación, la recompensa. Como podemos ver, allí vamos a ver en Mateo, ya me vino este pasaje, que dijimos, 10:32, 33. Dice, a cualquiera pues, pero
Lo hay que ver siempre es el contexto. ¿A quién viene hablando el Señor? Le viene hablando a los 12, le da, dice, empieza en el capítulo 10, elección de los 12 apóstoles, después la misión de los 12 apóstoles, después las persecuciones, y después dice a quién se debe temer. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Cuando habla de negar, habla de una palabra que ahora lo vamos a ver. Habla de contradecir o de desconocer, rechazar, es la palabra negar en el griego, es rehusar, es renunciar. Es todo lo que significa la palabra en el griego negar, en este caso. Y en los demás casos. Es la misma palabra. La única vez que cambia es cuando Jesús le dice a Pedro, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Cuando habla la palabra negar, ahí dice que es más fuerte. Es más fuerte. Habla de una separación completa de Cristo. Cuando Pedro niega a Cristo, él hace una negación completa, o sea que él dice que no tiene absolutamente nada que ver con Cristo. En este otro caso, que también es negar, habla de una desobediencia, digamos, que renunciamos a obedecer o renunciamos al ministerio, ¿no? El ministerio nunca se pierde tampoco porque irrevocables son los dones y los llamamientos. Un pastor puede dejar de ser pastor, pero en el mundo espiritual nunca deja, ese llamamiento nunca se anula. Si el cristiano, digamos, quiere volver a ser pastor, ese llamamiento no lo perdió, porque es irrevocable. Cuando Dios llama, llama, punto. Eso no lo pierde. Pero el cristiano puede renunciar, puede rehusar, obedecer, como dice en la misma palabra. Puede contradecir al Señor, le dice, no lo voy a hacer. Entonces el Señor, cuando un pastor puede ser que se aparte y no quiera obedecer, es lo mismo que le decía Pablo a Timoteo, si alguno le niega, el Señor también le negará. ¿Pero qué le negará? No la salvación, sino la recompensa. Eso es la mezcla que hacía Gigi Ávila con todos los arminianos que creen que la salvación se pierde. Decimos Gigi Ávila porque es un representante de la pérdida de salvación, y vemos la nefasta doctrina que tenía, ¿no? Una doctrina de demonio, como siempre decimos, porque esa es la verdad, es la misma doctrina de la serpiente, que dice que la salvación se pierde, que la salvación es por medio de la obediencia. Quiere decir que si uno obedece se salva y si no obedece se pierde. Y no. Cristo obedeció por nosotros y esa es nuestra salvación, la obediencia de Cristo. Nuestra obediencia es para recompensa, no para salvación. Entonces, en el versículo 42 dice, viene toda la ilación de que el Señor está hablando a los apóstoles y dice, si alguno me niega, yo también le negaré. ¿Qué le negaré? La recompensa, no la salvación, porque le está hablando a los apóstoles. Está incluido Pedro y los demás 11. Le está hablando a los apóstoles. Entonces quiere decir que ellos, Pedro le negó y no perdió la salvación. Entonces quiere decir que negar a Cristo en el sentido de no querer obedecerle no significa que va a perder la salvación, significa que va a perder la recompensa. Muchos cristianos no hacen nada para el Señor, si se puede decir, no quieren hacer nada y realmente están salvos. Y eso es negar al Señor, eso es negar al Señor. O sea, no obedecen, contradicen al Señor. El Señor le dice, haz esto y no lo hacen. O les manda una cosa y no lo hacen. Están negando, están contradiciendo, están como discutiendo interiormente con el Señor. Pero eso no quiere decir que pierden la salvación. Un hijo puede ser un hijo rebelde que no quiere obedecer al papá y a la mamá. Y sin embargo nunca deja de ser hijo y los padres lo siguen amando tal cual es. Y así sucede con nosotros como cristianos. El asunto es que no vamos a recibir ningún premio. Va a llegar a la presencia del Señor y no va a recibir nada.
Por eso dice que si nosotros no le negamos, vamos a reinar juntamente con Él. O sea que vamos a tener una posición de privilegio en el reino de Dios, ¿no? A eso es lo que quiere decir. Pero ¿qué pasa? La gente que no cree en la seguridad de salvación mezcla todo. Entonces, el versículo 42 dice, y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. ¿Qué quiere decir? Que si Dios me dice darle un vaso de agua a un pequeño y yo se lo doy, voy a tener recompensa. Y si no se lo doy, no voy a tener recompensa. Es así de simple, así de sencillo. Pero ¿qué pasa? El que cree en pérdida de salvación ve condenación por todos lados. No van al contexto. El asunto es que el pueblo no va al contexto, porque si algo que el diablo impide es leer las escrituras, estudiar las escrituras. ¿Por qué? Porque están demasiado preocupados en hacer obras y no perder la salvación. No perder la salvación. Si yo tengo dinero y lo tengo en mi casa, tengo mucho dinero y lo tengo en mi casa, y siempre voy a estar con el temor de que me lo roben. Cuando me voy en mi casa estoy pensando, ¿no será que entran ladrones y me lo roban? Por ahí un día me descuido y dejo la puerta abierta o dejo la caja fuerte abierta y pasa alguien y me saca el dinero y no estoy tranquilo. No estoy tranquilo porque tengo miedo de perder ese dinero. En cambio, si yo lo pongo en un banco, seguro, seguro que al banco no lo van a robar, que estamos totalmente seguros y que no lo van a robar y no lo roban. Voy a estar más tranquilo. Voy a ir a mi trabajo, volver, voy a hacer todas mis actividades y prácticamente me voy a olvidar del dinero y de la seguridad del dinero. Cuando lo quiero sacar, bueno, lo saco. Así es la salvación, la seguridad que nos da el banco, que es el sacrificio de Cristo, que Él pagó todo el precio por nuestra falta, por nuestra deuda que nosotros teníamos con el Padre, Él la pagó. Entonces, si se puede decir que tenemos el dinero en el banco, un dinero asegurado, una salvación segura. No ando con miedo de perder mi salvación, porque es algo ridículo pensar que yo puedo perder algo que yo no gané. El que ganó la salvación fue Cristo. Entonces, todo lo que cuando habla de negar, acá en la palabra, habla de que el Señor nos va a negar la recompensa, no nos va a negar la salvación. Entonces, vamos un poquito más adelante. Dice, como buen soldado. El soldado, son tres figuras que pone acá el apóstol, le da a Timoteo, que es el soldado, el atleta y el labrador. El soldado, ¿cuál es la meta del soldado? Agradar a aquel que lo tomó por soldado. O sea que nosotros como soldados de Cristo, como hijos de Dios, agradamos al Señor, no para salvarnos, sino para agradarle a Él, para satisfacer su corazón, para que el reino de Dios avance. Porque si hay algo que destruye el reino de Dios es nuestra carnalidad. Eso es lo que hace retroceder. Por eso el apóstol Pablo en un sentido le está diciendo a Timoteo y a todos los pastores cristianos que no sean carnales, sino que agraden al Señor, que se metan en la milicia donde estamos, que somos soldados de Cristo y que nos tenemos que negar a nosotros mismos para poder agradar a aquel que nos tomó por soldado. Un soldado está en su lugar, en su regimiento, y hay una hora para levantarse, hay una hora para desayunar, hay una hora para comer, hay una hora para hacer los ejercicios, etc. Así es la vida de un cristiano, que si nosotros tenemos un orden es para agradar a Dios, no para salvarnos. El problema de que la gente de Gigi Ávila es que hacen todo para, con temor, con miedo, a perder la salvación. Ese es el miedo que tenían, que todo lo hacen por miedo de ir al infierno.
Eso lo tenemos que entender, si nosotros hacemos las cosas por agradar a Dios o por miedo de ir al infierno. ¿Eh? Cuando nosotros entendemos que la salvación se pierde, ya no le tenemos más miedo al infierno, porque sabemos que aunque nosotros queramos, no podemos ir al infierno, es imposible, porque cuando Jesús habla de la parábola de Abraham y el rico, de Lázaro y el rico, dice que había un abismo y que ninguno podía pasar de un lado al otro. Así es la salvación. Nosotros estamos salvados y no podemos pasar para el lado de los condenados, ni los condenados pueden pasar para nuestro lado, a no ser que crean en Jesucristo nuestro Señor Salvador. Es así la verdad, esa es la verdad. Entonces cuando yo entiendo que por más que yo quiera no puedo pasar y estar otra vez condenado, vivo una vida de libertad, una vida donde yo puedo estudiar la palabra, donde me puedo meter en las escrituras sabiendo que ya estoy salvo. La persona que no cree que está salva, siempre está, porque a mí me ha pasado y le pasa a todos los cristianos, que siempre están pensando que si cometen algún error, si pestanean, como decía Gigi Ávila, un pestaneo y chao, al lago de fuego. Eso es lo que enseñaba este hombre y atormentaba a la gente y le decía, sonríe que Jesús te ama, y la gente tenía unos nervios interiores porque ante semejante presión, porque todo cristiano tiene concupiscencia, tiene malos pensamientos, y algunos hasta como que se autosuicidan, dicen, bueno, cayó en pecado y ya es como que se tiran al abandono y dicen, total, ya sé que voy al infierno y ya no hay manera de recuperarme. Esa es la mentira que le meten al cristianismo y le ha metido al pueblo, de que una persona cuando pecó perdió la salvación. Y muchos, bueno, tratan de recuperarse y tratan de recuperar la salvación, pero la salvación, ¿cómo hace para recuperar la salvación? Tendría que Cristo volver a nacer, tendría que vivir otra vez 30 años, empezar su ministerio, 3 años de ministerio, morir en la cruz, 3 días en el Hades y resucitar, estar con los discípulos y ir a sentarse a la diestra del Padre otra vez. Esa es la locura de la pérdida de salvación. Porque si uno lo pierde, ¿cómo hace para recuperarlo? No hay manera. Si yo tengo 10 millones de dólares y lo pierdo, ¿cómo hago para recuperarlo? No me alcanza la vida para volver a juntarlo. Así es la salvación, es imposible, imposible volver a recuperarla, imposible perderla y menos recuperarla. No se puede recuperar algo tan grande como es la salvación, porque la salvación es un precio que se pagó por todos mis pecados y los pecados de la humanidad. Tendría que ser otro Cristo, y eso es lo que proponía este hombre, ser otro Cristo, que es el espíritu diabólico de la pérdida de salvación, ser otro Cristo. Entonces, bueno, la palabra soldado es alguien que sirve en una compañía militar, y figuradamente lo que es un cristiano, un soldado, es un ministerio apostólico, digamos, un ministerio de llevar la palabra, un ministerio, como le dice el apóstol Pablo, cumple tu obra de evangelista, tu ministerio de evangelista, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, con toda enseñanza, con toda sabiduría, con toda doctrina. Es lo que le decía el apóstol. Entonces, un soldado es alguien que sirve con sus deberes y funciones arduas. Un soldado tiene funciones arduas, tiene un trabajo arduo, tiene ejercicio que tiene que cumplir para agradar a aquel que lo tomó por soldado, que tiene un superior. Por eso dice la palabra que Cristo es la cabeza de todo varón. Tenemos un superior que es Cristo. Y dentro de la iglesia no hay jerarquía, porque sabemos que la única jerarquía, la única autoridad es la cabeza, pero el Señor pone maestros que nos enseñan la palabra, pastores que enseñan la palabra, que cuidan al rebaño, cuidan a las ovejas. ¿Qué dice? Otra acepción de soldado es contener las inclinaciones carnales. Cuando Pablo le dice a Timoteo que sea un buen soldado de Jesucristo y que sufra penalidades como buen soldado de Jesucristo, le está diciendo que se abstenga de las inclinaciones carnales, que contenga las inclinaciones carnales, porque todos los cristianos tienen inclinaciones carnales. Le está diciendo Pablo a Timoteo, y Timoteo es un ejemplo de un pastor.
y le dice que tenga cuidado de las inclinaciones carnales, porque eso hacen retroceder la obra, hacen retroceder el testimonio y hay pérdida, hay pérdida. Siempre que negamos al Señor hay pérdida. No pérdida de salvación, pérdida de recompensa. Dice, el soldado es un militar, uno que batalla y uno que combate. Entonces esa es la figura que Pablo le da a Timoteo de que él es un buen, que sea buen soldado y que sufra penalidades como buen soldado. Nosotros hemos sido tomados como soldados. Por eso dice acá, ahora vamos a Timoteo otra vez, dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Cuando habla de tomar por soldado es alguien que ha sido seleccionado como guerrero. Eso es lo que es el significado de la palabra en el griego, que fuimos seleccionados como guerreros, como un guerrero. Fuimos seleccionados, así como el Señor, y está hablando a los pastores, digamos, o a los obreros, a los predicadores de la palabra, que fueron seleccionados dentro del pueblo de Dios como predicadores o como guerreros. Son guerreros, los predicadores son guerreros. Son gente de lucha, gente de apasionada, gente que tiene una disciplina como un soldado para pelear la buena batalla de la fe. Como dice el apóstol Pablo, el cual era un ejemplo para Timoteo, él dice más adelante, he peleado la buena batalla de la fe, me espera la corona. Es alguien que está enrolado, estamos enrolados en el ejército de Dios. Esto no significa una secta, un nombre, una denominación. Cuando el Señor dice enrolado es algo espiritual y tenemos la libertad de predicar la palabra y el Señor nos pone en determinados grupos o determinados pabellones, si se puede decir, determinados grupos de hermanos que también son guerreros y que hacen del ejército de Dios. Eso hace el ejército de Dios. Por eso el apóstol Pablo le decía a Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Entonces, ¿para qué? Para agradar a aquel que lo tomó por soldado. La palabra agradar significa buscar ser agradable, complacer, contentar, gustar. Eso es lo que le damos al Señor cuando nosotros somos buenos soldados de Jesucristo. Y si no obedecemos, no vamos a agradar. Por eso dice el Señor, si alguno retrocede, no agradará a mi alma. Pero no quiere decir que va a perder la salvación, quiere decir que no agrada el alma del Señor. Como dice Pablo en Efesios, que no contestemos al Espíritu Santo, ¿no? Que no lo pongamos triste debido a nuestras desobediencias, debido a nuestra renuncia a hacer la voluntad de Dios. Que es un agrado, es sensación moderada de la felicidad. Increíblemente, o que parezca increíble, entre comillas, ¿no? Que le damos felicidad a Dios cuando hacemos la voluntad del Señor y cuando somos buenos soldados de Jesucristo. Le damos felicidad a Dios. Dios siente felicidad. Por eso dice que si alguno retrocede no agradará mi alma, quiere decir que Él siente también tristeza, dolor en el corazón cuando no le obedecemos. Y siente felicidad cuando le obedecemos. Dice, sensación moderada de la felicidad o placer que siente una persona por algo que le gusta. Cuando nosotros obedecemos, cuando somos buenos soldados de Jesucristo, el Señor siente felicidad y gusto por lo que estamos haciendo. Entonces, y cuando se siente desagrado, ¿qué es el desagrado? Es una sensación de rechazo o repulsión. Sensación de rechazo o repulsión. Eso es cuando dice acá la palabra, si le negáramos, Él también nos negará. El Señor siente un rechazo o una repulsión por nuestra negación de hacer la voluntad de Dios. Entonces, es como dijimos el ejemplo del niño, que el niño le dice, el papá, barré y vas a ver tu programa favorito. El niño no quiere barrer. Y al padre le produce un dolor y una pena porque no le puede dar el premio tampoco. Produce una pena.
porque el padre le quiere dar el premio, pero también quiere que el niño haga algo que sale de la voluntad del padre, o sea, el padre quiere que haga algo y debido a eso le va a dar una recompensa. No quiere decir que porque el niño no lo haga va a dejar de ser el hijo del papá. Entonces, sensación de rechazo o repulsión, reacción o sentimiento frente a algo o a alguien que no es grato o que se considera desagradable. O sea que no hacer la voluntad del Señor es desagradable para el Señor. Después otra figura es atleta, que dice en el versículo 5, también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Siempre está hablando de un esfuerzo y de una recompensa. Siempre viene hablando el apóstol. Entonces, nosotros tenemos que ver el contexto del texto para poder sacar una buena deducción, una buena conclusión y una exacta interpretación de lo que quiere decir el texto. Pero si yo saco el texto fuera de contexto, ¿qué me dice a mí? Que si alguno le niega, él también me negará. Entonces está hablando que me va a mandar al infierno. Entonces, si estuviera hablando de salvación, se podría considerar, pero no está hablando de salvación. El apóstol Pablo está hablando del trabajo y de una recompensa de ese trabajo. Entonces, está hablando de recompensa, no está hablando de salvación. Entonces dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. ¿Para qué lucha el atleta? Para ser coronado. El atleta es alguien que contiende en los juegos competitivos y es el que lucha. Por eso pusimos este extracto de Gigi que dice que hay que trabajar. ¿Para qué? ¿Para qué? Para ganar la salvación. Dice que es lo más grande que puede recibir un ser humano, por supuesto. Pero si el cristiano lucha, no es para ganar la salvación, es para recibir una recompensa, aunque no lo hace por interés, sino porque ama a Dios y porque quiere agradar a Dios y se disciplina para agradar al Señor y darle la gloria al Señor, porque dijimos, y volvemos a repetir, la carne hace atrasar y destruye la obra de Dios que está haciendo en nosotros, en nuestra familia. Entonces, nosotros debemos negarnos a nosotros mismos, si se puede decir. Por eso Jesús le dice también ahí más dice que si alguno no carga la cruz y le sigue, y le está hablando a los discípulos, o sea, a gente salvada, o sea que al morir en la cruz iba a derramar la sangre por ellos y van a tener acceso a Dios por medio de esa sangre, por medio de esa salvación. Y le está hablando que nosotros nos negamos para recompensa y para agradar a Dios. No nos negamos para salvarnos. Si dice, si alguno no lleva su cruz, no puede ser mi discípulo, digamos, no puede recibir mis órdenes. Si una persona no quiere recibir, no quiere obedecer, no puede ser discípulo. Quiere decir que no va a recibir nada, digamos. No va a recibir la corona. La corona, porque hay distintos premios, distintas recompensas. Porque si dice acá, si el luchador, si también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. O sea, el Señor nos llama a luchar legítimamente, o sea, a ser disciplinados, a obedecer al Señor y a tener un esfuerzo. Por eso le dice, esfuérzate en la gracia. Como diciendo, no te tires al abandono espiritual porque ya sabes que sos salvo. Porque hay gran recompensa para los hijos de Dios. Y si sufrís penalidades, acordate, le dice a Timoteo, estamos parafraseando, de Jesucristo, las penalidades, el sufrimiento que pasó en la cruz, del apóstol Pablo que sufría cárceles, sufría castigos, sufrió mucho el apóstol Pablo, que lo mira a ellos como ejemplos de aquellos que han sufrido penalidades por el Evangelio. Entonces, seguimos un poquito más adelante. Dice luchar, que es contender, dos personas a brazo partido, pelear, combatir. Entonces, como decía el Gigi Ávila, es falso de que nosotros combatimos y luchamos para ganar la salvación. Es falso porque la salvación ya está ganada.
Ya el Señor trabajó por nosotros, por la salvación. Ahora por las recompensas sí nosotros obramos, sí hacemos obras para recompensa, no para salvación. Esa es la mezcla que hacía este Señor. Luchar es disputar, bregar, abrirse paso en la vida. Abrirse paso en la vida. Entonces el ministro cuando más se esfuerza, digamos en el sentido más estudia, más profundiza, más pide al Espíritu Santo la guía, se va a abrir paso en el ministerio, digamos, va a crecer espiritualmente y va a ser un hombre usado por Dios. Por eso dice más adelante y están dice que los vasos para honra y los vasos para deshonra, los de pérdida de salvación, y hasta los mismos calvinistas creen que ahí está hablando de vasos de deshonra, que son aquellos vasos que fueron elegidos para perdición, lo cual es falso. Cuando habla de vasos, y podemos leerlo, dice, así que alguno se limpia de estas cosas. Vamos a leer en el versículo 20, dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Qué quiere decir? Que hay vasos para deshonra, quiere decir aquellos vasos que le niegan, como dijimos en el versículo anterior, en el versículo 12 de capítulo 2 de segunda de Timoteo, que si le negáramos, él también nos negará. Estos son los vasos de deshonra, que nosotros al negar, porque la palabra es contradecir, desconocer, rechazar. La palabra en realidad negar en el griego es contradecir. O sea, el Señor dice, haz esto y dice, no lo hago. Está contradiciendo al Señor. Entonces, está desconociendo y está rechazando al Señor. Es una palabra liviana, digamos, más liviana de la negación de Pedro, porque Pedro no solamente contradijo, sino que se separó totalmente del Señor. O sea, por eso el Señor le dijo, me vas a negar completamente, no simplemente me vas a negar, sino que me vas a negar completamente, o sea, un desconocimiento total, y no solamente lo vas a negar, no solamente lo negó, como dice en la palabra, que quizás lo vamos a ver un poquito más en otro video porque no va a alcanzar el tiempo, me vas a negar completamente, es la palabra que usó el Señor. Pero acá Pablo está usando otra palabra que es contradecir, rehusar o renunciar a algo, o sea, a una orden. Por eso el Señor dice que si le negáramos también nos va a negar. Y cuando habla de los vasos, habla que si alguno se limpia, alguno es obediente, alguno se santifica, dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. ¿Bien? Porque está hablando de todo el ministerio, que si nosotros nos limpiamos vamos a ser usados por Dios. Pero si nos negamos, si le negamos al Señor obediencia, vamos a hacer un vaso para deshonra. Dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Eso es lo que decía el apóstol Pablo, que sea útil para que tenga su recompensa, y está dando toda una serie de ordenanzas y de mandatos, la cual le da toda la estructura, digamos, al cristiano y al ministro cristiano, de que nosotros no se pierde la salvación por negar al Señor, se pierden las recompensas. Eso es lo que quiere decir. Entonces, luchar, disputar, bregar, abrirse paso en la vida, para ser ¿qué? Coronado. La corona es un adorno con una corona coronaria. ¿Qué es una corona? Es un símbolo de honor. ¿Qué es el honor? Es alguien que es considerado y respetado por la gente. O sea, cuando se es coronado a alguien, tiene el respeto y la consideración de los demás. Por eso el buen ministro es respetado y es considerado. Pero el que no es coronado, el que no lucha legítimamente, sino que hace trampa, digamos,
no va a ser coronado, o sea, no va a tener honor, ni respeto, ni consideración de los demás. No va a perder la salvación, pero va a perder el respeto de los demás. Tiene que luchar legítimamente de acuerdo a las reglas. Y el labrador, como dice en el versículo 6, dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. O sea que él está hablando el apóstol Pablo de un trabajo para recompensa. No está hablando de un trabajo, como decía Gigi Ávila, para ganar la salvación. Gigi Ávila decía que hay que trabajar para ganar la salvación. El apóstol Pablo decía que hay que trabajar para recibir recompensas de parte del Señor, porque si no trabajamos, Él nos negará el premio, digamos. El labrador, ¿cuál es la meta del labrador? Participar de los frutos. Nosotros somos labradores, digamos, y participamos de los frutos. Si labramos, trabajamos, participaremos de los frutos. Si no labramos y no trabajamos, no participaremos de los frutos. Es así de simple y de sencillo. Vuelvo a repetir una y otra vez, y Ávila decía que eso era para salvación, no para recompensa. Entonces el pueblo se confundía, decir, tengo que trabajar para salvarme, tengo que trabajar, tengo que hacer, tengo que orar, tengo que ayunar, no debo faltar al culto, debo diezmar, etcétera, 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 etcétera. Entonces llevaba al cristiano a un caos interno y nunca se sentía salvo, claro, porque las obras no alcanzan, nunca alcanzan. Como le pasó a Lutero, él se confesaba 6 veces por día y no le alcanzaba, quería confesarse a cada minuto, claro, porque el hombre peca a cada paso. Y por supuesto no hay manera de mantener la salvación. La salvación nos da el Señor y es una vez para siempre. Somos libres, Él nos regenera interiormente y somos libres. Por eso el apóstol le exhortaba, digamos, le exhortaba con todo el amor. Podemos ver en las palabras de Pablo a Timoteo el amor con que le habla, con la firmeza y con el amor con que le habla. Y con la luz que transmite el apóstol Pablo, porque él es el predicador y maestro. Pues dice, acá lo perdí, ¿no? Bueno, entonces, y con esto terminamos. Para el labrador, ¿para qué trabaja? Para participar de los frutos. ¿Qué es el labrador? Es un obrero, es un peón, es decir, un agricultor, alguien que trabaja la tierra, es decir, un agricultor que trabaja el suelo. Laborar como esfuerzo u ocupación. Por eso el apóstol Pablo está hablando de trabajo para recompensa, no para salvación. No le está queriendo decir a Timoteo que si hace todas estas cosas va a ser salvo. No, le estaba diciendo para que pueda recibir una recompensa. Dice, y la recompensa, como podemos ver, dice, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Quiere decir que después de la muerte vamos a vivir con el Señor. Si sufrimos con Él, vamos a reinar con Él. O sea, si padecemos, si sufrimos penalidades como buen soldado de Jesucristo, vamos a tener un premio, una recompensa, una coronación, un fruto, digamos. Pero no tiene nada que ver con la salvación. No tiene nada que ver, porque acá en el versículo 9 dice de 2 de Timoteo, dice, porque Él, quien nos salvó, y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Pero no es por obras la salvación. La salvación es por gracia, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Y dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Nosotros podemos fallar, porque fiel es alguien que está en el mismo lugar siempre. En las balanzas antiguas había digamos, una marca donde la balanza marcaba el peso, digamos, y eso se llamaba fiel. ¿Por qué? Porque esa marquita no se movía nunca, siempre estaba en el mismo lugar, era fiel, se le llamaba fiel. El Señor no se mueve, su salvación no se mueve, por más que hagamos lo que hagamos, la salvación no la perdemos, porque Él es fiel, Él no se puede negar a sí mismo. Si Él nos salvó una vez y para siempre. Si Él nos va a negar nuestra recompensa, no nuestra salvación. Pero es triste llegar y no tener recompensa.
Si uno trabaja va a recibir la paga y si no trabaja no va a recibir la paga. Los de pérdida de salvación significa, creen ellos, que ellos trabajan porque un día el Señor les va a dar la salvación. Si creen, recibirán la salvación. Si no creen, no van a recibir la salvación. El problema que tienen ellos es que son ellos los que pagan la salvación. Y el que pagó el precio fue Jesucristo. Con su vida, con su obra, con su sacrificio en la cruz, con su muerte y resurrección. Ahí fue pagada la deuda. No, nosotros no tenemos. Nosotros tenemos que creer simplemente para recibir el regalo. Por eso dice por gracia, por medio de la fe. Y terminamos con esto. Habíamos dicho que es un sí condicional para recompensa, no para salvación. Y como hablamos anteriormente, que dice el Señor que si alguno le niega delante de los hombres, le negará delante de los ángeles del Padre. Quiere decir que le va a negar las recompensas, ahí le estaba hablando a los apóstoles, si ellos no cumplían, no iban a recibir recompensa. Entonces seguramente vamos a hacer otra parte, vamos a ver si se pudo cubrir el tema, pero lo vamos a dejar por acá y espero que sea de bendición este mensaje para que podamos entender que aquí cuando habla de negación, cuando el Señor habla de negación a sus hijos, habla de negación de recompensa y no la pérdida de salvación como enseñaba este Señor, que mal enseñaba al pueblo y lo llevó al pueblo a un lugar oscuro, a un lugar de miedo, a un lugar de temor, lo cual el cristiano no debe temer, porque el cristiano está salvado. No hay manera de perder la salvación. No hay manera, así como Abraham no podía pasar, ni Lázaro podían pasar al lugar donde estaba el rico, y el rico no podía pasar a donde estaba Lázaro, así nosotros no podemos perder la salvación. Ya estamos salvados una vez y para siempre. Que Dios les bendiga a todos.